en la palabra de Dios. Se habla en la palabra de Dios sobre las esferas celestiales, o sea, sobre los lugares de donde se desenvuelven, lugares desde donde se desenvuelven tronos, dominios, potestades, principados, ¿sí? Luego, pues hablamos, o mejor, repasamos lo que tiene que ver con la realidad de los ángeles, la manera como Dios los creó, duales, pero dedicamos todo un miércoles a mirar cómo, a pesar de ser duales, necesitan ubicarse en determinado espacio y por ello entonces miramos textos donde se nos enseñan cuerpos espirituales y cuerpos celestiales. Hicimos un repaso de la diferenciación entre lo que tiene que ver con los cuerpos terrenales, con los cuerpos espirituales, con los cuerpos celestiales. Miramos algunos pasajes ahí donde pues, hay bastante deliberación sobre la realidad de ello, la importancia de los ángeles, la personalidad, la creación y el modo de existencia de ellos, y las moradas de los ángeles, el número de los ángeles, el poder de los ángeles, una clasificación que aparece ahí, y la comparamos con lo que tiene que ver con Biblia en 8 edades, el ministerio de los ángeles, que nunca será superior al ministerio de Cristo. Miramos ahí pasajes en Hebreos capítulo 1 y pues llegamos a la conclusión que pues están sujetos a la dirección de Dios, que son espíritus ministradores, o sea, siervos del Señor para quienes somos herederos de la salvación. Una gran conclusión que logramos extraer de este estudio hasta acá: Dios crea a los ángeles porque tienen oficios específicos que los seres humanos no podemos realizar por nuestra misma capacidad con la que fuimos creados. Tienen funciones muy específicas, pero también nosotros los seres humanos tenemos funciones específicas en lo espiritual que los ángeles no tienen la posibilidad de hacer. Entonces, por eso Dios enseña esa gran diferenciación, porque ellos desarrollan unas funciones y nosotros, como seres humanos creyentes en Cristo y añadidos a una iglesia del Señor Jesús, tenemos unos privilegios, unas responsabilidades que normalmente no son tan reconocidas por las iglesias como cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, y a los ángeles pues se les dan algunas funciones, pero que nosotros no tenemos acceso directo a ellos, ni comunión con ellos. No se nos da esa disposición y esa capacidad porque no la necesitamos. Nosotros necesitamos es del poder de Dios en Cristo Jesús, su Santo Espíritu, su palabra, los principales dones espirituales que Él da, la fe, la esperanza y el amor, y pues los otros de servicio, para hacer un resumen de eso. De ahí que, partiendo de esos principios, vamos al siguiente capítulo, la disciplina progresiva de los ángeles. Si de pronto alguien tuvo la oportunidad de leer y hacer preguntas y responder, pues damos lugar a eso, que fue la primera posibilidad que tenemos. O si alguien tiene alguna pregunta, porque pues la información está ahí disponible en el archivo que enviaron. Entonces
Yo no sé si alguien tiene preguntas con respuestas o si tiene preguntas que podamos absolver, que yo pueda absolver. Pues digamos que una pregunta que me surge es que no entiendo la relación del título con lo que expone el capítulo, el numeral. Digamos, la disciplina progresiva. No entiendo exactamente cómo se relaciona con factores como por ejemplo, el que los ángeles anhelen mirar lo que los seres humanos miramos, ¿no? O sea, utilizando ese ejemplo que plantea ahí la Biblia. Entonces, pues, básicamente no entiendo muy bien a qué se refiere con disciplina progresiva. Y después lo relaciona con la relación de los ángeles con Cristo como mediador. Entonces, pues, no entiendo muy bien eso. Es una manera particular que utiliza el hermano Schaeffer que pues no aparece así literal en la Biblia. ¿Qué pasa con la palabra disciplina? La palabra disciplina es una palabra derivada de discípulos. Discípulos indica pues aprendizaje, aprendizaje bajo, sujeción, ¿sí? El, el punto de partida lo cita en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo número 12. Entonces, la pregunta de Ricardo tiene que ver es como absolver la inquietud de que por qué se llama disciplina progresiva de los ángeles. Aquí el hermano Schaeffer, y digo hermano pues porque él fue creyente en Cristo, aunque enseñó muchas cosas que no son de acuerdo a la sana doctrina, pues hay otras que sí son totalmente de acuerdo. Entonces él cita 1 de Pedro 1:12 para justificar este título, la disciplina progresiva de los ángeles, o sea, y aquí utilizo las comillas, él dice ahí, la declaración de Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, 1 de Pedro 1:12, nos revela la verdad en cuanto al interés de los ángeles en lo de los hombres. Significativo que esta palabra cosa se relaciona al programa de Dios en los dos advenimientos de Cristo y el Evangelio de la Gracia que se predica a todo el mundo. Para el mismo fin, la iglesia en la tierra es una revelación a los ángeles en cuanto a la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y cita ahí Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3:10. Por lo tanto, la iglesia también será una revelación a los ángeles de la gracia divina, porque dice en otro lugar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hay unos comentarios ahí de otros escritores, de otros teólogos, de otros autores. Si alguien nos puede ayudar ahí a leer 1 de Pedro 1, pero entonces leamos un poco el contexto, no nos centremos solamente en lo que dice el verso 12 para poder ampliar un poco. Amén. Entonces, 1 Pedro 1, ¿desde el 1? Entonces, pastor. Sí, por favor, desde el 1 hasta el 12, si están amables, hermano. 1 Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reservó que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, gracias, hermano Andrés. Bueno, fijémonos que está hablando de una esperanza viva, ¿no? Muchas de las Biblias citan, especialmente unas de Reina Valera, presentan los versos 1 y 2 como un saludo y luego hablan de una esperanza viva porque pues hay esperanzas muertas, en el sentido de que pues el ser humano, tristemente el ser humano incrédulo, pues coloca la esperanza, por ejemplo, en la aniquilación, ¿sí? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es una esperanza muerta, ¿sí? Pero no muerta en el sentido estricto bíblico, sino en el sentido especulativo humano. Entonces muchos especulan, perdónenme la redundancia. Nos vamos a aniquilar, entonces comamos y bebamos que mañana viviremos. Otros colocan la esperanza muerta también. O sea, cuando utilizo la palabra muerta, pues la utilizo bíblicamente en el sentido de separación, muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, la condenación. Entonces algunos esperan en la reencarnación. Y ahí pues, ahí me tengo que ampliar un poquito. Hace unos años cuando nosotros tratamos de empezar una obra en Honda, Tolima, nos encontramos con un señor que es fanático de la reencarnación. Y entonces ellos confunden una serie de situaciones genéticas y dicen, mire, mire su hijo y verá cómo tiene muchos rasgos y muchas semejanzas y muchas cosas. Bueno, una explicación como de media hora que nos dio ahí. Y verá que su nieto es reencarnación de alguno de los antepasados. Su nieto, no me equivoco, su hijo. Pues, en esa época yo no tenía nietos, pero sí estaba a mí lo pequeño. Entonces, ejemplos de esperanzas muertas. Aquí, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, que no se corrompe, incontaminada, inmarcesible, que no se mancha, ¿sí? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados y desarrolla toda esa enseñanza.
Entonces dice en el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Entonces, o sea, la manera como quiere plantear el hermano Schaeffer el asunto es que los ángeles pues anhelan mirar la consumación ya de esa herencia, en el caso de nosotros la resurrección, que pues pasa por la primera fase de la segunda venida de Cristo, que es el punto de partida, ¿no? De la intervención final de lo que la Biblia llama el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que realmente anhelan mirar los ángeles? Consumación, ¿sí? O sea, que ya, así como nosotros anhelamos el regreso triunfal de Cristo, ¿sí? Que a eso hay que apuntar siempre, porque muchas veces uno como creyente se queda a medio camino. Y digo muchas veces porque ni me corresponde generalizar, ni tampoco me corresponde valorar nada de lo que, de la manera como Dios va trabajando en cada vida. Eso le corresponde a Dios. Sí. Pero es eso, es como cuando uno, sí, uno anhela que determinada situación llegue a su consumación. Cuando, por ejemplo, uno está haciendo un trabajo, ¿sí? Y el trabajo es arduo, es fuerte, pero uno sabe que es de mucha bendición, entonces pues uno anhela que la obra quede consumada. De ahí la expresión de Cristo en la cruz, consumado es. ¿Sí? Dijémoslo, la agonía de Cristo comparada con la consumación, eso es un buen tema para una predicación. ¿Sí? De la agonía a la consumación. Entonces, cuando él dice aquí que la disciplina progresiva de los ángeles es porque los ángeles, en cierto modo, como tienen intelecto, tienen mente, tienen alma, tienen espíritu, pues van viendo cómo Dios va obrando y cómo ellos pues anhelan que esa consumación llegue, pero mientras tanto pues van, dice ahí, aprendiendo. ¿Sí? Yo no estoy en total desacuerdo con ese término porque pues yo creo que los ángeles, como son seres finitos también, pues, han ido aprendiendo. Obvio que estamos hablando de los ángeles que conservaron su dignidad, que están sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el concepto principal que se desarrolla ahí en esa parte del capítulo. ¿Sí? Que miremos ahí cita a los profetas. Bueno, primero cita la prueba de vuestra fe, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, ¿sí? Y desarrolla toda la parte de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso sirve como introducción para que a partir del verso 13 nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que no andemos como disvariando. Es una manera como decir, porque por un lado hay un terrible fanatismo, ¿sí? Tanto religioso como a veces tristemente también dentro de la cúpula del cristianismo, pues ahí hay una serie de fanatismos que no, ¿sí? Y les cito un ejemplo, caso de congregaciones que dijeron, no, es que Cristo viene en 1911, ¿sí? O empezar sí, a especular o a delirar o a salirse de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Por eso dice que nuestro entendimiento debe estar sujeto, ¿sí? Porque es que no se puede quedar solamente en el verso 12. El 13 dice, por tanto, como consecuencia, ¿sí?
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una manera de decir, pensemos equilibradamente. ¿Sí? Y el asunto era las túnicas. Aquí el hermano MacArthur tiene, pero pues no tenemos el tiempo de mirarlo todo en detalles. Sin embargo, leo la primera parte. La práctica antigua de recogerse la túnica cada vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Se aplica en un sentido metafórico a los procesos mentales y el significado es atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y los obstáculos del mundo y el enfoque disciplinado de la gracia futura de Dios. ¿Sí? Dios tiene el control. A veces uno como creyente escucha una cantidad de especulaciones y empieza a angustiarse. ¿Sí? Pasan los años, pasa un tiempo y se da cuenta que de eso hay montones de ejemplos. Montones de ejemplos. Papá, yo tengo acá un comentario con relación a, bueno, buenas noches para los hermanos y para todos. Buenas noches. En la primera parte de ese capítulo dice que, lo leo textual, dice que las escrituras revelan la verdad de que los ángeles están aprendiendo mucho al observar a los hombres en la tierra, especialmente en lo que trata del desarrollo de la obra y de la redención. Incidentalmente, esto indica que los ángeles no son omniscientes. Entonces, pues bueno, esto primero nos aclara un elemento doctrinal frente a los atributos de Dios y los atributos de las demás criaturas de Dios, de las otras partes, o los otros elementos o protagonistas de la creación de Dios. Es decir, Dios no transmitió todo, ni siquiera a los ángeles, Dios no le transmitió todos los atributos. Ese tipo de atributos, ¿sí? Como la omnisciencia solamente es de Dios. Aunque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no le transmitió ese atributo ni muchos ni otros. Tampoco se lo transmitió a los ángeles. Y entonces, al poder observar estos, ellos aprenden de la obra de Cristo. Y es tan grande la obra de Cristo, pues que causa admiración en los ángeles, ¿sí? Y los lleva a entrar en un proceso de aprendizaje. Dicho esto, entonces, concluir que es una conclusión muy obvia, pero en el caso de Satanás, que son los capítulos que vienen siguientes a esto, pues Satanás no terminó el proceso de aprendizaje al cual usted hacía referencia hace unos minutos explicando el término del discípulo. ¿Sí? Satanás no le interesó la disciplina, ¿sí? Progresiva de los ángeles. Y tiene mucho que ver con lo que usted también mencionaba ahorita de los creyentes que, pues, que se quedan a medias, obviamente, haciendo la diferenciación entre, pues, no vamos a comparar un creyente en Cristo con Satanás, pero digamos que el deseo o la actitud, más que el deseo, la actitud o la decisión de no terminar el proceso de aprendizaje como un discípulo. ¿Sí? Podemos comparar eso. ¿Sí? La dureza de corazón. Entonces, son dos aspectos que quiero resaltar en mi comentario. Uno, el asombro que causan los ángeles la obra de Cristo, que aprenden ellos de esa obra, ¿sí? Y la dureza de corazón en nosotros para no terminar el proceso de aprendizaje. Gracias. Gracias. Sí, la frase, gracias, anhelan las cosas, o sea, realidades en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿sí? Porque cuando habla de antemano de los sufrimientos de Cristo, de que el Espíritu Santo anunciaba de antemano, sí, las glorias que vendrían tras ellos. Eso demuestra, pues sí, la parte mental, intelectual, emocional, si se quiere, sensitiva de los ángeles. Y sí, sus limitaciones
ver el poder de Dios, Dios cómo se glorifica, ¿no? Y su soberanía, ¿no? Su soberanía, cómo Él va encaminando todo para bien y cómo va encaminando todo. Porque pues, de no ser porque Cristo sufrió por nuestros pecados, pues no tendríamos nosotros oportunidad de salvación. Eso en cuanto a disciplina. Y la parte progresiva, pues la parte progresiva sí es, digamos, un poquito más fácil, porque pues todo está sujeto al tiempo de Dios, ¿no? Todo está sujeto al tiempo de Dios. Lo que en griego se conoce el kairos de Dios, el tiempo de Dios, que no está sujeto a los condicionamientos humanos. No sé si hay algo más con relación a eso. Esa parte es breve, pero es muy significativa. Tiene varios textos ahí, tiene un comentario ahí que es muy importante mirarlo en detalle. Sí, pastor, hablando ahí del versículo, si me escuchan ahí, Sí, señor. del versículo 12, ahí del primera de Pedro 1:12, hablando de finalmente lo que usted dice, la consumación de los eventos, hablando de la restauración total del cosmos, ¿sí? Y aún precisamente del creyente o del ser humano, que es la corona de la creación. Ellos anhelan en ese sentido, entonces, en la restauración total, incluyendo obviamente el ser humano a su estado original, ¿sí? Esa comunión y esa eternidad con el Señor. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios dice que sopló en ellos sopló el espíritu de vida. Sí le transmitió un espíritu, un alma y dio un cuerpo. O sea, entonces, lo que ellos anhelan también es esa restauración del ser humano, ¿sí? A su estado original. Sí, acá habla la palabra que también la tierra gime, queriendo ser liberada de ese estado en el cual pues estamos todos, ¿no? De pecado y de todo lo que impide realmente una muy buena relación con el Señor. Porque pues hay que variar una pregunta, no sé hasta dónde nosotros pues sí somos espíritus y almas eternas, ¿sí? Sí, sí. Entonces, no sé, sería como si en un tiempo, pues siempre hemos existido, siempre, ¿sí? O sea, hablando del espíritu y del alma, no existimos a partir el momento en que venimos a formar o Dios nos da un cuerpo, ¿cierto? Siempre hemos existido en la eternidad. El asunto fue que cuando Adán y Eva pecaron, entonces esa alma se contaminó y hubo una separación del espíritu humano con el espíritu de Dios. Entonces, ahí ellos también, los ángeles, hablando de la consumación de los tiempos, es eso también la parte del ser humano, la restauración a su estado original. ¿Sí? Todo, no solamente, obviamente partiendo desde el hombre y todo el cosmos, porque finalmente el Señor trae un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces, esa restauración, el cual aquí los ángeles están anhelando también, esa restauración de nosotros como seres humanos a un estado original, que finalmente hacia allá vamos, ¿cierto? Sí, digamos, es que ahí hay una serie de enseñanzas, pues que como pertenecen a la eternidad de Dios, porque uno de los ejemplos clásicos es el que aparece en Génesis, hablando de lo que está planteando el hermano Pastor Plácido, donde dice, en Génesis 1:26 hasta el 28, si alguien lo puede ayudar a leer, por favor.
Génesis 1, Sí, por favor. 26 al 20. perdón. 26. Sí, por favor, hermano pastor. En Pues. esta versión dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Crió Dios crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Está ahí o sigo? Hasta el 28, por favor. Y les dijo, y los bendijo Dios, y dijo Dios, fructificad, multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Cuando dice hagamos, pues todos ya recordamos que es el asunto de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque el término Dios ahí, la palabra Dios es Elohim, los tres grandes poderosos, ¿sí? Y a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pues sabemos que Dios transmitió ciertos atributos, como lo mencionaba ahorita Manuel, no todos, y también la esencia trina, espíritu, alma, en cuerpo, pero esto que está sucediendo aquí está, o sea, Moisés, inspirado por Dios, está narrando lo que dijo la Trinidad y lo que compartían ellos en su mente, o sea, en la mente de Dios. Es una mente trinitaria. Ahí eso es un misterio no totalmente revelado. Nosotros solamente podemos acudir a la fe como pues funciona la Trinidad ahí. Sabemos que la Trinidad existe, que enseña, pero esto es un asunto que todavía no se había materializado. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, en la mente de Dios, Dios sabía que nosotros íbamos a existir, pues no estamos diciendo ninguna mentira. Dios sabía de antemano en su parte espiritual y mental que íbamos a existir, ¿sí? Pero ¿cuándo realmente es cuando empezamos a existir? Que esa es una de las discusiones que se da con el asunto de las leyes de los asesinatos prematuros que le dicen abortos, pero son realmente asesinatos prematuros. Pues al momento en que se materializa. En el caso de Adán y Eva, pues cuando dice en el verso, en Génesis capítulo número 2, en el versículo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces una cosa era lo que está en la mente de Dios y otra cosa es lo que ya se materializa. Y eso son realidades constantes, ¿sí? Una cosa es lo que uno tiene en la mente y otra cosa es lo que materializa. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de desarrollar una idea, o sea, sí, tenemos la capacidad de desarrollar una idea y de materializarla. Y es apenas claro que pues muchas de las ideas que tenemos no se materializan. Pues hablando en un sentido constructivo, obviamente, en un sentido edificante. Sí. Sopló, dice aquí, sopló en su nariz aliento de vida, o sea, le transmitió un espíritu y un alma. Porque cuando dice formó al hombre del polvo de la tierra, significa que Dios toma pues de los 15 o 16, 17 elementos, no recuerdo exactamente en este momento cuántos. Entonces miremos, si relacionamos esto con la disciplina progresiva de los ángeles, pues los ángeles estaban ahí viendo la creación del ser humano, viendo el jardín del Edén, viendo
cómo el ser humano cae en pecado, viendo todo el desarrollo, ¿sí? Y ellos pues anhelan ya la consumación de todo, porque pues a nosotros tener un cuerpo glorificado, pues nosotros estamos ya en la gloria eterna y pues de una u otra manera vamos a participar en cierto compañerismo con los ángeles, es lo que es, en cierto modo, a entender la palabra de Dios. Entonces sí hay que hacer esa diferenciación. Una cosa es lo que está en la mente de Dios, ¿sí? Una cosa es lo que Él ha revelado anticipadamente y otra cosa es lo que ya se va materializando, ¿sí? Por eso se habla ahí de esperanza viva. Por eso Dios dice fe, esperanza y amor, que son los tres dones espirituales, ¿sí? Para poder desarrollar mejor una vida cristiana. Uno muchas veces se angustia, sufre, hace cosas que no debe hacer, dice cosas que no debe decir, piensa cosas que no debe pensar. Y pues está en ese continuo proceso, no solo de santificación, sino de edificación. De ahí que textos como, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Se necesita un ejercicio muy, 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 muy certero desde lo espiritual. Porque pues es una realidad, nos cuesta mucho entender ese control soberano de Dios sobre todo. Entonces, en esa primera parte se hace mención y se hace énfasis en eso, ¿sí? Ahora, una pregunta que podría surgir, bueno, ¿y eso a nosotros para qué nos sirve? ¿Sí? Pues nos sirve precisamente primero para fortalecer la fe, en el sentido de que Dios nunca ni ha perdido ni perderá el control soberano del universo, y estamos hablando del universo, ¿sí? Que la Tierra sabemos la proporción que tiene la Tierra en el universo y sabemos también todo eso lo conocemos en detalle. Y aún así, pues Dios se glorifica a través de nosotros. Otra pregunta ahí que me surge, papá, sería cómo los ángeles experimentan o pueden presenciar la gracia de Dios o la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Pues obviamente ellos no gozan de la salvación, ¿cierto? Como nosotros. Entonces, esa podría ser una pregunta para responder, ¿no? ¿Cómo los ángeles pueden evidenciar o conocer la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios? Bueno, una es Cristo, ¿cierto? Y ellos, dice el texto, que ellos miran ahí la obra de Cristo, pero otra, que es la que también trata aquí el texto, es la iglesia que el Señor Jesucristo instituyó, su iglesia, ¿sí? Que tiene carácter local en lo terrenal y universal en lo celestial, pues también es una manifestación de la gracia de Dios. Entonces, los ángeles evidencian la gracia de Dios de dos formas, uno a través de Cristo y otra a través de la iglesia. Por eso es un privilegio ser llamado a ser parte de una iglesia de Cristo. Por eso es un privilegio para nosotros poder gozar de la salvación a través de la obra de Cristo. Gracias. Sí. Creo que nos acordamos de las etapas de la gracia, ¿no? La gracia, por gracia sois salvos, ¿sí? Por gracia somos transformados, santificados, glorificados, y por gracia servimos. El apóstol Pablo hace mucho énfasis en eso, ¿sí? Él dice claramente ahí,
Por ejemplo, a los Corintios dice, no soy yo, es la gracia de Dios. Porque eso definitivamente ataca profundamente el orgullo del ser humano. De gracia recibiste, dad de gracia. Son tantos los textos, algunos muy, muy conocidos. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es por gracia de Dios. Y Pablo enfatiza mucho en eso. Y bueno, no solo Pablo, también algunos de los otros escritores inspirados por el Señor. Es un regalo inmerecido servir a Dios. No solo por el mismo desarrollo, sino también pues por los resultados que eso produce en la vida de uno. Una palabra que escucha uno mucho en varios ambientes es, ¿sí? Comillas. ¿Sí? Pero qué persona tan desagradecida. ¿Sí? Mire, se le ayudó, se le hizo por aquí, se le y mire. ¿Sí? Y eso hasta en el refranero popular hay una cantidad de afirmaciones. Entonces, que los ángeles sean, digamos, espectadores de cómo la gracia de Dios se manifiesta y en el creyente para transformación y para servicio. Pues ahí sí realmente yo me quedo muy corto porque un ángel viendo cómo un creyente sirve a Cristo, como servimos a Cristo, ¿qué podrá sentir? No. Y si no, o sea, yo creo que pues que ellos le darán la gloria a Dios y que nosotros también pues le damos la gloria a Dios. Porque pues servir, por ejemplo, en diferentes áreas produce satisfacción, eso es una realidad. Pero el servicio a Dios es mucho más, digamos, produce más gozo. ¿Sí? Es el hecho de que los ángeles vean la manera como se puede desarrollar la comunión de Dios siendo Cristo cabeza de la iglesia como un cuerpo, trabajando. Todos sabemos la enorme dificultad que es que haya una iglesia unida. Eso es una cosa, es un trabajo de mucha espiritualidad, un trabajo de Dios, porque es un trabajo de Dios. Ejemplos en la Biblia, para citar ejemplos bíblicos, una iglesia como la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Tener esa disposición de servir a Dios. ¿Sí? La misma iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y varias de las iglesias de ahí del Nuevo Testamento. Porque pues como la iglesia está compuesta pues, por humanos, ¿sí? Todos empezando como niños en Cristo, o sea, unos de una manera, otros de otra. Eso es totalmente sobrenatural, porque pues, es algo que causa admiración, la gracia de Dios trabajando en una iglesia. Porque es que no es fácil, o sea, humanamente eso es imposible. ¿Sí? Uno ve una organización humana de cualquier tipo, una empresa, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, institucional, cualquier tipo de... ¿sí? Y es un terrible desafío que funcione. ¿Sí? Y eso que media pues toda una cantidad de cosas terrenales que no es necesario, pero se ve, o sea, lo desafiante que es. La institución humana más antigua en Colombia tiene 140 años más o menos, 1880, 800, sí, más o menos, 1880.
Tiene más o menos 140 años. Sí. Y ha sufrido una serie de cambios y de fusiones y toda una cantidad de cosas. Porque lo humano es así. Sí, lo humano tiene. Pero en cambio, el ejemplo de la Iglesia de Cristo en la transformación, claro, el mundo nunca lo va a reconocer. ¿Sí? Todo lo contrario, como lo estábamos recordando hace unos domingos aquí en la Iglesia Gracia. Una de las características de estos últimos tiempos es que predomina la burla. ¿Sí? Burladores, dice Dios. Entonces, en conclusión, es muy edificante ver cómo, pues, Dios manifiesta su gracia, ¿sí? Inclusive en esto del servicio, el servicio a Dios que está constantemente siendo enfatizado por el Señor. El mismo Señor fue y sigue siendo el máximo ejemplo del servicio a Dios, ¿sí? En todo el sentido de la expresión. Pues nos queda una parte, yo creo que el otro miércoles alcanzamos a mirar nos queda una parte si los ángeles como espectadores. Un comentario final que tiene ahí dice, aunque la vida de los conocimientos de los ángeles sea elevado a un plano de perfección espiritual más alto mediante la Iglesia, sin embargo, en la gloria final del reino de Dios, la posición y autoridad de los ángeles estarán subordinados a la autoridad y el oficio de los santos. Es como referirse al reino primero de transición. El reino de transición es el reino milenial y luego lo que es cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? O sea, Dios es claro, Cristo se va a unir con su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, aquí en la tierra es la novia. Y en cierto modo, pues allá en la gloria eterna, como iglesia de Cristo, vamos a ejercer cierta autoridad y cierto oficio en los que, pues, habrá cierta subordinación de los ángeles. Hay una serie de afirmaciones que se pueden estudiar, se pueden mirar, pero pues creo que básicamente lo esencial está ahí. ¿Cómo cuáles, papá, para estudiarlas en la semana? Hay una que es bastante controversial, que ha sido objeto de mucha controversia, dice, al final estoy mirando aquí queda fácil mirar, 446, al terminar la página. Dice, hay una cita en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, no sé si lo logran identificar ahí. Pues dice que agradó al Padre reconciliar consigo en su Hijo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Las cosas invisibles y visibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, fueron creados por el Hijo y para Él. ¿Sí?
Bueno, eso sí nos acordamos fácil ahí en Juan 1.3, dice, principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? Esto en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí hay suficiente fundamentación bíblica. Por lo tanto, dice ahí, todas las órdenes angélicas existen para el Hijo. Él es el propósito de su existencia. En el Hijo estas órdenes de espíritu subsisten. Él es la ley por la cual son gobernados y controlados, habiendo hecho la paz entre los gentiles y los judíos por la sangre que Él derramó en la cruz. Cristo llega a ser un mediador para los ángeles también, por quien su vida pasa de su presente esfera a una más alta perfección y gloria espiritual. ¿Sí? Esa afirmación es bastante discutida por varios teólogos. Sobre todo lo que es la parte del mediador, porque es que cuando leemos allá en 1 Timoteo capítulo 2, donde habla que el Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces ahí podemos encontrar una inconsistencia, pero pues yo no me atrevo a afirmarlo tan categóricamente porque pues habría que mirar. Sí. Pero en un principio creo que ahí no es tan preciso el hermano que Gerard, porque está citando, Schaeffer está citando a un doctor en teología y antes Gerard lo cita, ¿sí? Pienso que eso es discutible. Yo no encuentro tanta coherencia ahí de que Cristo llegue a ser también mediador de los ángeles, porque pues nosotros ahorita es claro, es urgente reconocer la mediación sacerdocio supremo de Cristo. Si no fuera por Cristo, nosotros no somos capaces de preservar, no somos capaces ni siquiera de bendecirnos a nosotros mismos, mucho menos de más allá. Lo mínimo que necesitamos es bendiciones. Y de ahí para adelante, pues todo lo demás. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy amable. No sé si hay algún comentario, alguna inquietud. Que podamos absorber. Amén, hermano pastor. Sí, hermano José Manuel. Es una pequeña inquietud. Todos nosotros estamos en proceso de aprendizaje. Sí, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Y sabemos que los ángeles de Dios son mensajeros de Dios. El único evangelio que tiene trascendencia universal o eterna es el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. La inquietud está en lo siguiente. Una vez que hablábamos esos temas con una persona que al parecer ha leído mucho también, él me decía que los ángeles querían predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor no lo permitió. No sé si hay una cita, ustedes que conocen la palabra incluso más que yo, si hay una cita que nos ilustre acá con relación a ese tema, sobre la prohibición del Señor para la predicación del evangelio. No, pues es que
hay que partir de que Dios es un Dios de orden y los ángeles tienen funciones específicas y nosotros como creyentes y como iglesia tenemos otras funciones específicas. Digamos que lo más, pues hay varios textos, pero lo más contundente que hay es la Gran Comisión, ¿sí? Hay algunos textos, pero pues no tenemos el tiempo para ampliar el asunto, pero nunca encontramos autorización para que los ángeles prediquen el Evangelio. Y inclusive en este texto que uno en Colosenses capítulo que ya habíamos visto, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio. O sea, está hablando de galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros necesitamos todos estar sujetos a Cristo, y a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Entonces, pues lo que Dios no manda hacer o lo que Dios no autoriza hacer o lo que Dios, en este caso, este tipo de experiencias con ángeles. No, y ahí por eso se justifica tanto este estudio, porque primero no es un estudio breve, es un estudio bastante amplio. Y segundo, pues hay que sujetarse a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Esa es la iglesia a la que se le manda a predicar. ¿Sí? Esa es la iglesia a la que se le manda a predicar. Y pues hay otros textos relacionados con las funciones de los ángeles, pero pues es claro que no es el orden de Dios, no está dentro del orden de Dios enviar a los ángeles a predicar. Somos nosotros los que somos llamados a predicar porque nosotros le predicamos a seres humanos. Y ese es el orden de Dios. ¿Sí? De humanos a humanos. ¿Por qué lo hizo Dios? No, la verdad es que esto sí, yo sigo pensando que es por el orden de Dios, pero razones de fondo, yo realmente no las he. Pues he mirado algunos textos donde claramente se ve que no es a los ángeles a los que se les da el privilegio, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Perdón, pastor. Muy buenas noches, Buenas pastor noches, Alberto, hermano. pastor Placio, hermanos y hermanas. Buenas noches. Se me ocurría con respecto a lo que está preguntando el hermano José Manuel, digamos que, perdón, repita la pregunta que desenfoqué, es que acá están hablando y no me dejan escuchar bien. Me repite lo que preguntó el hermano José Manuel, perdón. Sobre la prohibición a los ángeles de predicar el Evangelio. Sí, es esto, es que digamos si los, discúlpenme por la bulla allá afuera, perdón, Mantico, ya reentró, por favor, que hagan silencio. No, ahora sí, Sí, hermano. gracias, pastor. Sí, Tranquilo. por ejemplo, el otro día el pastor también en otro devocional o en discipulado, no me acuerdo en qué fue, también hablábamos de que pues Dios no iba a perder el tiempo porque él ya en su
soberanía. en su omnisciencia, y eso ya él sabía que los ángeles que se perdieron no iban a tener oportunidad de salvarse. Entonces, si Dios le fuera a dar, si hubiera esa posibilidad de pronto, sí es posible que de pronto viniera esa posibilidad para los ángeles, pero en cuanto Dios sabe que ellos no se iban a arrepentir y todo, es posible que o sea, o sea, pienso, no me atrevo también así como dice el pastor, pero pienso que esa sería una posibilidad del por qué a los ángeles, digamos, de momento no se ve esa posibilidad de que ellos prediquen el evangelio, porque ellos mismos, en cuanto a los que se perdieron, no sé qué, no se van a arrepentir. Entonces, digamos, pues como que no habría ese sentido de que ellos prediquen, porque predicar, ahora, otra cosa fuera que Dios le hubiera dado exclusivamente la función de predicar solo para los hombres, de parte de los ángeles, solo como para los hombres. Ni siquiera para ellos mismos, porque entonces no tendrían también la posibilidad de ellos de ser rescatados, digamos, a través de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pues pienso que de pronto, o no sé qué, pero creo que sí hay algo, tiene que ver algo con este punto de que de pronto por eso no tengan ellos. Ya me gustaría escuchar el criterio de ustedes, pastores, y de los demás hermanos. Sí, los ángeles que no guardaron su dignidad. Esa frase, no guardaron su dignidad, es una frase contundente, radical. ¿Sí? Significa que nunca jamás se iban a arrepentir. ¿Sí? No es tan fácil explicar eso porque nosotros en términos humanos valoramos esencialmente lo terrenal, esa es nuestra tendencia. ¿Sí? Entonces, cuando dice que no guardaron su dignidad, eso no hay, ya no. Pues por eso, pues Dios no iba a diseñar un plan de salvación sabiendo que, pues, no. Primero eso. Segundo, pues ellos no tienen cuerpo para entregar por el pecado. Que de hecho, pues, por eso es que Dios enseña, no paga el pecado del muerte. Cuando una persona dice, no, yo no tengo pecado, pues si no tuviera pecado no se moriría. Sí. Pero la prueba de que todos somos pecadores es que nos morimos. Pues hablando físicamente, porque pues ya espiritualmente en Cristo se vence la muerte segunda, que hay que siempre hacer la claridad. La muerte espiritual en Cristo la vencemos. Eso por ese lado. Y por otro lado, el asunto de predicar el Evangelio de los ángeles está en la soberanía de Dios. Es un asunto que uno humanamente no se pregunta a veces, bueno, Señor, pero de pronto hubiera sido hasta más fácil convertir la humanidad que se le apareciera un ángel, sí, lo llevara al infierno, le mostrara el infierno, sí, le dijera, mire esto, esto y esto, esto. ¿Por qué Dios no lo quiso hacer así? Sí, pues, seguramente porque pues la fe ahí entonces que ya sería un asunto diferente. O sea, como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Cuando a las personas les predica el infierno, normalmente las personas le dicen a uno, pero ¿qué más infierno que este que vivimos? ¿Sí? Porque pues, primero pues está la barrera de Satanás, la barrera del mundo, de la naturaleza humana. Pero la Biblia es supremamente clara en eso. Perdón, pastor, al final de los tiempos, no, en Apocalipsis no viene un ángel Sí, que pregona sobre el evangelio sí, el evangelio para todo el eterno, mundo. sí, pero será ya al final de la, sí, será al final de la consumación, sí, en Apocalipsis capítulo 19, 20. Pero habla de un solo ángel y habla del mensaje del evangelio, sí, sí, usted tiene razón ahí, sí, al final, pero por ahora no. Pero será el mensaje del evangelio.
O sea, eso por ahora estaría en la mente de Dios. O sea, y bueno, y de alguna forma nos lo menciona, pero lo que el pastor acaba de decir, no se, o sea, llegará el tiempo que se va a materializar. Sí, es que ahí dice, es uno solo y es porque pues ya será como la consumación, ¿no? Está en- en Apocalipsis, capítulo. Estoy buscando, pero no lo encuentro, hermano. Porque al final de los tiempos sí hay uno, pero con el mensaje, ¿no? Habla del Evangelio eterno. Pero esa es una excepción, hermano Alberto. Una excepción a la regla. Por ahora, ¿por qué Dios lo permite ahí? Porque ni siquiera lo permite, sino que lo ordena, porque ya no está la iglesia, ¿sí? Mientras está la iglesia, pues no. Lo buscamos, hermano. Hermano pastor, Sí. Sí, hermano José Manuel, brevemente, por favor, hermano, que ya nos toca concluir, por favor. ya estamos para terminar. Sí, hermano. Lo que yo quise trasladar fue una pequeña inquietud que tuvo esa persona que hablaba conmigo. Yo soy una persona que cuando encuentro a alguien en el camino nuestro de llevar la buena nueva del Evangelio, encuentro una persona que sé que ha leído la palabra de Dios, pero no se ha convertido en el Señor. Entonces, yo le hablo sobre el plan de salvación hasta cierto punto, porque podemos extenderlo totalmente. Pero si esa persona no se quiere arrepentir y quiere como desvirtuar la autoridad que la iglesia le ha otorgado a cada uno de nosotros para llevar la buena nueva del Evangelio, entonces me hace ese tipo de preguntas. Como yo no lo he encontrado en la palabra de Dios, yo no puedo responderle esta pregunta. Por eso trasladé esa inquietud al seno de este estudio. Sí, hermano, la respuesta está en Mateo 28, del 18 al 20. Cristo le entrega la autoridad de la Que yo he hecho predicación del Evangelio a la iglesia. Sí, hermano. Sí, exactamente. Sí, le entrega la autoridad. Mientras haya iglesia, la iglesia de Cristo, ya en la tribulación, los dos testigos, que nos acordamos, bueno, me equivoco, primero los 144,000, después los dos testigos, ¿sí? Y en la consumación de los tiempos, pues ya será, sí, un ángel, pero pues es porque la iglesia no está. Mientras está la iglesia es la encargada de predicar el evangelio. Ahora hay creyentes que no se añaden nunca a la iglesia y predican el evangelio también.
pero la gran comisión se le entregó a la iglesia, ¿sí? Un caso concreto de eso, la mujer samaritana. No hay evidencia de que ella, por lo menos en ese momento, apenas se convirtió a Cristo, inmediatamente fue y le contó a las personas que ella conocía en su ciudad donde vivía, ¿no? Sí, una ciudad de Samaria. Por ahora, pues nos corresponde como iglesia a nosotros darle la gloria a Dios por eso. Vamos a orar entonces, hermanos. Peticiones secretas que solamente el Señor debe conocer. Favor indicarlo con nuestra mano levantada. Amén. Alguien que nos despida, por favor, en oración, si son tan amables. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento especial que tú dispones, Señor, Amén, Señor. para Gracias. aprender un poco más de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, para que nunca nos desviemos de lo que tú has dejado para nosotros, Señor. Ayúdanos a Amén, Señor. comprender tus enseñanzas, pero sobre todo para llevarlas a nuestra vida diaria, Señor, para que podamos ser buenos testimonios de lo que tú haces en nuestras vidas. Amén, Aleja, Señor, toda contaminación que existe en nuestras vidas, todo pecado, Señor, Sí, Padre Santo. que solo tú conoces, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor. Ayúdanos a tener una vida cada día mejor, Señor, en ti, Señor. Amén, Señor. Conocer Sí, más Padre de ti, Santo. Señor. Apartarnos de lo que no te agrada, Señor. Amén, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener una convicción y una vocación de compartir tus enseñanzas a otras personas, Señor, para promulgar tu palabra, como tú lo has dicho, Señor, en la gran comisión, para que todos lleguemos al arrepentimiento, Señor, para que ninguno se pierda, Señor. Sí, Padre Santo. Ayúdanos a tener la valentía de compartirle, Señor, a aquellas personas que no te conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Te pedimos que seas tú respondiendo las oraciones, Señor. Ponemos en tus manos la situación del pastor Jim, Señor, que seas tú Señor. consolando su corazón, Señor, el de su familia. Te pedimos por la mamá del pastor Plácido, Señor, para que seas tú obrando en su salud, Señor, fortaleciendo la familia, Señor. Por las peticiones aquí, por la situación planteada por el hermano Alejandro, Señor, que seas tú, infinita sabiduría, Señor, respondiendo de la mejor manera, Señor, porque tú solo haces lo bueno para cada uno de nosotros, Señor. Y respondiendo, Señor, a todas las peticiones elevadas a ti, Señor, en el trono de gloria el domingo pasado, en todas las iglesias que son tuyas, Señor, para que seas tú respondiendo, Padre Santo. Y por las necesidades de cada uno de los aquí presentes, Señor, que solo tú conoces, Señor, que seas tú orando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Sí, gracias, hermano hermanos. Alejandro, hermano Alberto. Amén. Pastor Gracias, Plácido. Gracias, hermano. Dios les bendiga, Muchas gracias. hermano Andrés, Manuel, Muchas gracias. Ricardo, Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Manuel, Buenas noches a todos. Ya nos vemos, hermano hermano Alejandro, Manuel. todos los presentes. Dios les guarde y les bendiga esta noche. Buenas noches, hermano. Dios les guarde. Hermano Amén. Andrés y hermano Alejandro, hermano Ricardo, hermano Manuel, Señor les bendiga a todos. Amén. Guarde. Gracias, hermano José Manuel. Gracias, hermano Alberto. Hermano Pastor También. Plácido, Ricardo, Manuel, hermano Alejandro. Chocolate, Pastor Plácido. Gracias, Pastor Plácido. Perdón, pasar la preguntita, ¿hoy se trató solo angeología o se trataron? No, solamente angelología, sí. Sí, Sí, estamos trabajando en eso. entré un poco tarde, o sea, Ah. entré ya para la segunda hora realmente. Sí, señor. Sí, no, No, pero al perfecto. principio trabajamos en angelología.
Sí, señor. Gracias, pastor. Mucho gusto, hermano Alberto. Gracias, hermano Alberto. Gracias, hermano José Manuel. Dios los guarde. A usted, pastor, y También que que el Señor lo bendiga y lo guarde. Dios le siga concediendo la sabiduría y discernimiento y gracia que hasta el momento hasta el momento le ha bendecido, les ha bendecido. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Buenas noches, hermano José Manuel. Dios le guarde y le bendiga. Que el Señor lo guarde y lo bendiga. Amén. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano. Que esté muy bien. Hasta mañana. Mañana, Feliz hermano. día.